cuando comienzo a ver el desarrollo de este ministerio, aparece un rey vestido con todas sus vestiduras reales y de gala. Y este rey tenía algo muy particular, tenía unos zuecos, unos calzados con unas huellas, con unas plataformas que tenían casi 45 centímetros. Y este rey se para en el descanso de una escalera, y en aquel descanso, escrito en letras góticas y con palabras escritas en oro, decía: este pequeño pueblo se multiplicará por 1000. Este pequeño pueblo será una gran nación, y yo haré que todo esto suceda, pero todo será a su debido tiempo. Y este rey comenzó a subir los escalones, y cuando él puso su pie izquierdo sobre aquel escalón, su calzado se enterró completo dentro del escalón. Y cuando subió el segundo escalón, este rey también su zueco se le enterró. Al sacar él el pie izquierdo, la nube en la cual yo iba acostado se movió, y me dijo el Espíritu Santo: mira. Y al mirar en la primer huella, en el del pie izquierdo, tóquese el pie izquierdo, en el fondo de la huella decía fe. Y cuando sacó el pie derecho, en el fondo de la huella decía sabiduría. Levanta tus dos manos y di: Señor, impárteme fe y sabiduría. Vamos, dígalo con gozo y con fe. Vamos: Espíritu Santo, en esta tarde estoy en este lugar para que tú impartas a mi espíritu una medida de fe y una medida de sabiduría. Llena mi mente, llena mi corazón, impárteme de esa gracia, de ese poder que me haga caminar los próximos 10 años tomando decisiones que tengan que ver con decisiones que te agraden, con decisiones que llenen tu corazón. Y son solamente decisiones de fe. Y Señor, ayúdame a no errar en el blanco, a dar pasos de sabiduría. Diga conmigo: Señor, necesito sabiduría para casarme. Señor, necesito sabiduría para mi estudio. Dígalo: Señor, necesito sabiduría para hacer lo que tú has diseñado. Necesito comprensión de los tiempos. Necesito, Padre, una voz audible que marque en mi espíritu el tiempo nuevo que tú tienes para mi vida. Este es un tiempo de Dios. Oh, le vuelvo a reiterar: este es un tiempo de Dios. Amén. Ese es el tono de voz que me gusta. ¿Quién gritó amén? El pastor Ronnie. Ese es el tono. Vamos todos juntos: amén. Ahí estamos. Porque dice la palabra que lo que usted cree en el corazón y confiesa con su boca, le será firme y le será hecho. ¿Cuántos recibieron sabiduría en esta hora? Amén. Usted está bendecido. Tome asiento. Mire, hace unos días, estando en Colombia, encerrado en la habitación, Dios trajo una palabra a mi vida, una palabra profética que va a usted darle en la comprensión de los tiempos que vienen. Yo quiero que usted, por favor, haga lo mismo que hicimos anoche. La puerta está abierta, pero en la mente está cerrada. Vamos de nuevo: la puerta está abierta, pero mi mente está aquí, concentrada. Amén. Ya hubo tiempo para ir al baño, tiempo para todo. Ahora vamos a compenetrarnos en el espíritu de la palabra. Los que vayan a tomar notas, si no se pueden comprar el DVD, porque en el DVD estoy muy lindo, o el audio, usted tome nota. Busque el Salmo 107, por favor. Vamos a compartir esta palabra. Gracias. Dios se mueve por tiempos. Diga conmigo: Dios se mueve. No me están escuchando. Dios se mueve por tiempos. Se llama dispensación. ¿Cómo se llama? Dispensación. Tiempos kairos, no tiempos cronos.
no tiempo de nuestro reloj. Dios se mueve en su perfecta voluntad en un tiempo kairos. Y estando en aquella habitación una madrugada, ahora en el mes de mayo, recibo esta palabra de parte de Dios en mi corazón. Y Dios me dice, viene un tiempo de rompimiento de bolsa. ¿Cómo se llama? Tiempo de rompimiento de bolsa. Cuando una mujer está embarazada, llega un tiempo en que tiene que romper la bolsa. Amén. Y esto es lo que Dios marcó para este tiempo. Es un tiempo profético, es un tiempo que Dios va a traer. Salmo 107, verso 7. Compartimos algunos de estos versos, por favor. Todos juntos allí en la palabra dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y quiero que miren conmigo, por favor, Éxodo capítulo 1, versos 13 y 14, allí en sus Biblias. Libro de Éxodo, escrito por Moisés. Amén. ¿Lo escribió Moisés o no? ¿Sí? Amén, muy bien. Éxodo capítulo 1, versos 13 y 14. Dice esta palabra: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Quiero que usted ponga allí punto número 1. Si usted quiere llevar algún bosquejo de este tiempo, yo le animo a que usted anote y se lleve. El punto número 1 dice: un bebé sabe cuándo es la hora de nacer. ¿Cómo es el título? Un bebé sabe cuándo es el tiempo de la hora por nacer. Había llegado el tiempo en que Israel, tipología de la iglesia, debía salir de Egipto, que es tipología de pecado y tipología de esclavitud. El tiempo que Israel debía estar en Egipto eran 400 años. A causa de la dureza del entendimiento de este pueblo, este periodo se prolongó por 30 años más. Y ellos tuvieron que permanecer allí, como leíamos en Éxodo, trabajando con dureza, trabajando el doble de lo que estaban llamados a trabajar. Dice Éxodo 1 que amargaron su vida con servidumbre. Ustedes saben lo que es servidumbre, es esclavitud. Y ellos no nacieron para vivir bajo esclavitud. Israel fue una nación que nació para las estrellas. Israel fue un pueblo diseñado por Dios para vivir en la libertad. Israel fue un pueblo que tenía grandes promesas y que tenía de parte de Dios una impartición única, extraordinaria. Nadie en la tierra podía igualar o llegar a superar la tremenda bendición que Dios había soltado sobre el pueblo escogido. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo nací para las estrellas. No, algunos están estrellados. Dígalo conmigo: yo nací para las estrellas. Yo nací para cosas grandes. Dígalo: yo nací
para cosas importantes, lo trascendente. Dígalo, lo trascendente, lo vital, lo único, está creado para mí. Usted hoy, la iglesia, es una tipología de Israel. Ustedes y nosotros, los que hoy ministramos, los que hoy estamos sirviendo a Dios desde el altar con la palabra, tanto ustedes, jóvenes preciosos, como nosotros, los que ya llevamos años en este camino, hemos nacido para las estrellas. No, ustedes no lo creen. Ustedes se la tienen que creer. Les vuelvo a reiterar, nosotros nacimos para cosas grandes. Amén. Yo lo creo. Yo creo que ustedes han sido diseñados por Dios. Cuando la Biblia utiliza la palabra hechura, dice que somos hechura de sus manos. En realidad la traducción correcta de esta palabra es la palabra poema, que significa que Dios, cuando escribió la línea de tu vida, cuando Dios escribió todo aquello que te habrá de suceder, todos aquellos sueños que Dios soñó para ti, todas aquellas grandes cosas que Dios escribió en tu libro, Dios escribió un poema. Dios escribió un poema. Y no es como un poeta como Pablo Neruda o como cualquier poeta que escribe cualquier canción, sino que es el mejor poema, y tú te lo tienes que creer y te lo tienes que tomar en tu corazón, y tienes que entender que Dios preparó para ti y para mí una vida extraordinaria, una vida que nadie la podrá vivir. Yo estoy viviendo cosas extraordinarias. Cada vez que estoy parado en el borde de este altar, estoy parado en el 10º piso del edificio donde estuve parado para suicidarme. 4 horas estuve allí, entre la vida y la muerte, parado. Y el hombre que se puso a mi lado, aquel pastor, puso su mano en mi hombro y me dijo: no saltes, Jesús te ama y tiene grandes cosas preparadas para tu vida. 18 años, una vida sin sentido, todo había pasado: sexo, droga, mujeres, juego de azar, muerte, todo. Fueron de los 13 a los 18 el tiempo más difícil. Pero yo no sabía que Dios tenía preparado cosas grandes, extraordinarias, únicas, irrepetibles. Los grandes sueños de Dios, el gran poema de Dios, la gran mano de Dios escribiendo mi vida, escribiendo mis viajes, escribiendo mi cobertura espiritual, escribiendo, sentándome con mesas de príncipe, estando en lugares preciosos, compartiendo en la casa del apóstol Satirio, durmiendo en su hogar, estando allí con grandes hombres de Dios y compartiendo hoy este altar con estos preciosos varones, con la pastora Patricia. Dios lo tenía todo escrito. Israel no nació para Egipto. Israel nació para las estrellas. Dios escribió para su pueblo el mejor de los poemas, el mejor de los sueños, el mejor de los proyectos. La más grande visión, cual nunca hubo, fue para su pueblo escogido. Y esa misma bendición que Él quiso soltarle a este pueblo, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por lo tanto, Dios decidió. Levante su mano y diga: bendito Dios, gracias. Dígalo, gracias, porque decidiste mirar a los gentiles. Y dentro de esos gentiles estoy yo. Dígalo, estoy yo. Y me alcanzaste para grandes cosas. Dele un aplauso a Dios. Bendígalo con su aplauso. Bendígalo a Dios con su aplauso. Dios miró su vida. Usted y yo no lo merecíamos, pero Dios decidió alcanzarnos para transformarnos.
usted va a salir de este congreso transformado para grandes cosas. Vuelvo a decirle, usted va a salir de este congreso transformado para grandes cosas. Amén. Llegó el día en que Israel tuvo que romper la bolsa. Llegó el momento, después de los 430 años, en que Israel tuvo que decidir. Y ahí vino Moisés haciendo de partera. Mi mamá falleció hace 30 días, pero ella siempre me contaba que el día en que yo nací, ella no pudo ir al sanatorio porque había llovido durante 4 días seguidos. Y la casa donde vivíamos aquí cerca era todo calle de tierra y estaba toda la casa nuestra inundada. Y el agua llegaba hasta casi el colchón de su cama. Y entonces tuvo que mandar a una vecina. Mi padre estaba de viaje y entonces mi madre, a los gritos, tuvo que llamar a una vecina para que viniera a auxiliarle. Y esta vecina tuvo que ir a buscar una partera. Antes las mujeres eran las comadres, esas mujeres que estaban ahí en el vecindario, que venían a oficiar una tarea de partera. Y allí entre las aguas, dice que la mujer tenía el agua hasta sus rodillas. Y allí en aquella habitación, a las 4 de la mañana, llegué yo en el medio de las aguas. Y cuando mi viejita amada me decía todo esto, yo pensaba, Señor, soy como un Moisés, salvado de las aguas. Y Dios había comenzado a escribir cosas extraordinarias para una vida. Y llegó el tiempo en que Dios le habla a Moisés y le dice, mira Moisés, te tengo que enviar a Egipto porque allí vas a tener que hacer un trabajo de partimiento de bolsa, vas a tener que hacer de partero. Y si yo nunca estudié de partero, no importa. Donde yo te mande vas a ir y todo lo que yo diga vas a tener que decirlo y todo lo que te diga que haga lo vas a tener que hacer. Una de las grandes cosas que a ustedes los va a llevar a la cima. ¿Cuántos quieren llegar a la cima? 2 consejos. Primero, sujétese a autoridad. Segundo, camine en un espíritu de obediencia. Si usted no está sujeto, usted quebranta el principio espiritual de Dios y pasa a operar en el reino de las tinieblas, donde la rebelión es parte del principal principio del mundo espiritual. Usted quiere llegar a la cima, usted nació para las estrellas, usted nació para cosas grandes. Camine en obediencia, sujétese a su pastor, sujétese a su líder, camine en el principio de la sabiduría y usted alcanzará grandes cosas. Amén. Moisés tuvo que asistirlo en el rompimiento del parto de la bolsa. Tuvo que ayudar a nacer a una nación. Él tuvo la difícil tarea de llevar adelante el partimiento de la bolsa. Diga conmigo, debemos remover cosas en nuestra vida. No, pero dígalo con convicción. Usted sabe lo que es remover. Remover es sacar algo que a usted lo está estorbando. Y usted llegó el tiempo en que deberá sacar de su camino aquellas cosas que a usted le impidan llegar a la cima. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 6, verso 2, por favor. Dice la palabra, Éxodo 6:2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto.
Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Amén. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os ha sacado de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad. Yo, Jehová. Amén. Diga conmigo: Dios oyó. Dígalo: Dios oyó el clamor de su pueblo. ¿Sabes una cosa? Dios te escucha. Dios te escucha. Dios, que conoce tu corazón, sabe que adentro tuyo hay un clamor. Dios sabe que dentro tuyo hay una necesidad que te hace gemir, que te hace clamar, que te tiene atado, que te tiene prisionero, que te tiene en silencios, que te tiene en servidumbre, que te tiene en tiempos de necesidades y de escasez. Dios oyó y Dios envió y Dios preparó el corazón de Moisés para que él oficiase de una manera poderosa como partero en aquellos días en la tierra de Egipto para liberar a su pueblo. Hay quienes no escuchan la voz de Dios, y esto es muy importante, jóvenes amados. Si ustedes en este tiempo, ¿qué tipo de tiempo es? Kairos. Si ustedes en este tiempo no escuchan la voz de Dios, dice que allí en la tierra de Egipto había una cantidad de personas. El verso 9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Y en estos días hay muchos que no escuchan la voz de sus pastores, la voz de sus líderes, la voz de Dios marcando el camino. Hay tantos que están tan tristes, hay tantos que están tan acongojados, están tan afligidos porque hay problemas con los papás se golpean, hay problemas porque los papás lo abandonaron, hay problemas de pobreza, hay situaciones difíciles dentro del hogar, fuera, en el estudio, en el colegio, hay crisis. Y esa congoja, esa angustia en el corazón, esa necesidad hace de que uno muchas veces no alcance a escuchar, a percibir la voz de Dios. Y este pueblo, después de 430 años, estaban tan angustiados, estaban tan afligidos, estaban tan arraigadas las raíces de amargura en su espíritu, que dice que no podían alcanzar la gracia de Dios. Por eso el autor de Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: miren bien, escuchen bien, por favor. No vaya a ser que alguno de ustedes que nacieron para las estrellas, que nacieron para cosas grandes, que nacieron para el sueño de Dios, que nacieron como hechura de sus manos, deje de alcanzar la bendición, la gracia, el propósito y la meta, la cima, que brotándole alguna raíz de amargura desde el espíritu les estorbe y a su vez contaminen a todos los que están a su alrededor. Muchas veces la amargura del espíritu, muchas veces las experiencias vividas dentro del hogar, en la familia, la pobreza, las necesidades, los fríos, los hambres, las peleas, los golpes, los insultos, los abandonos han traído a nuestra vida amargura. Y en mi espíritu, a causa del asesinato de mi hermano que tenía 15 años y cuando yo tenía 8 años y un policía lo asesina por la espalda, y aquella raíz de amargura entró en mi vida.
Y esta raíz de amargura yo no conocía, yo no sabía, mi familia no sabía. Y viví desde los 8 a los 13 años dolor, sufrimiento, amargura, tristeza, desazón. Y en mi casa y en mi hogar fue llanto, mi madre llorando. No hubo cumpleaños, no hubo fiesta de Navidad, no hubo Año Nuevo, no había televisión, no había nada. Todo era dolor, todo era amargura, aflicción de espíritu. Y a los 13 años el enemigo de nuestra alma quiso sacarme definitivamente del propósito y comencé a salir por la calle y anduve de noche y conocí cuánto lugar usted se puede imaginar y cuántas cosas usted quiera pensar, y viví de los 13 hasta los 18 brotando la raíz de amargura. Por fuera era sonrisa, por fuera era toda una imagen, era toda una cosmética, era todo un maquillaje, pero por dentro mi corazón tenía una herida, mi corazón estaba partido al medio, necesitaba amor, amor, necesitaba que alguien me abrace, necesitaba que alguien me dijera, te amo. Y Dios utilizó a mi esposa para que ella oficie de partera. Y Dios la permitió a ella llegar a Egipto. Y una noche, el 2 de abril del año 82, ella ingresó en una confitería bailable. Ella es creyente desde niña. Pero por aquellas cosas de Dios, no le estoy diciendo, por favor no van a salir de aquí, se me va a ir a un boliche bailable. Diga, no, Señor. Diga, yo no soy de esos. Pero mi esposa aquella noche ingresó. Y cuando salimos a bailar, fue la primera vez que escuché en mi vida la palabra amor. Antes los boliches bailables, chicos, no eran como ahora, que bailan los chicos con los chicos. No éramos de esa clase nosotros. Nosotros bailábamos y buscábamos las chicas más bonitas. Ustedes vieron que mi esposa es bonita, digan amén. Amén. Yo busqué la más bonita. Hicimos una apuesta, tenía yo mi grupo allí, mi banda. Hicimos una apuesta y apostamos a ver quién le sacaba a bailar. Bueno, tuve la gracia de sacarla. Pero cuando comenzamos y terminó la música movida y comenzamos a bailar la música lenta, en el segundo tema, cuando yo la quería, antes usaba una palabra, atracar, ¿sí? Me la quería atracar, miren qué palabra. Año 82, 2 de abril, la misma noche que comenzaba la guerra de Malvinas. En aquella noche, Sandra me dijo estas palabras en un boliche bailable: tengo un amigo que te ama. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo que tenés un amigo que me ama? Yo quiero algo con vos, no con tu amigo. Y ella, que yo tenía el cabello largo, casi me llegaba a la cintura, y ella comenzó a acariciarme el cabello, y ella comenzó a decirme, Jesús te ama, Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, Jesús tiene un propósito para tu vida, y me hizo entregar a Cristo allí. Y desde aquella noche hasta hoy, juntos, nunca más nos separamos y caminamos. ¿Cuántas veces Dios habló a tu vida? Y por causa de lo que viviste, por causa de las cosas que sufriste, quizás no tanto en tu niñez, quizás en tu adolescencia, quizás venís de hogar de padres separados, quizás venís de hogar de hijos abandonados. Miren, cuando tuvimos el centro de rehabilitación de drogodependiente con Sandra, atendimos en un año 24 jóvenes. De los 24, 18 hijos de padres separados, 6 de los otros restantes hijos adoptivos. De los 18 hijos de padres separados, 13 de ellos eran hijos golpeados por sus padrastros, tanto madrastra como padrastro, con tremendos golpes físicos, psicológicos y espirituales que le fueron marcando y destruyendo. Teníamos un joven que se llama José,
8 meses atado adentro de un gallinero, con cadenas en sus pies, atado por el padrastro, y le daban de comer por debajo de la puerta de las gallinas, y allí con un látigo tenía su espalda tan flagelada que los nudos que tenía en su espalda eran gruesos como el dedo. Aflicción de espíritu, amargura, dolor. Y él me decía, lo único que tiene en mi mente es verlo a mi padrastro romper un sifón sobre la mesada y quedar con el pico del sifón de vidrio, levantar a mi hermanita de la cuna, levantarla de los pelos y ponerle el filo del vidrio en su cuello para matarla. Si mi madre lo dejaba, él mataba a mi hermanita. Y cuando yo me metía para defender a mi hermanita, me decía José, mi padrastro me ató con una cadena y me tuvo 8 meses y así me dejó la espalda. Aflicción de espíritu. Y no podía entender que Dios escribió un poema de amor para su vida. El pueblo de Israel, a causa de la servidumbre, a causa de la esclavitud, no pudieron escuchar lo que Dios estaba hablando, que en este tiempo de metamorfosis, de cambio, las raíces de amargura no te estorben tu vida espiritual, para que puedas entender que hay que nacer, que hay que abrir y romper la bolsa para nacer a un nuevo tiempo. Pero hubo gente que no pudo comprender. Hay gente que no está escuchando a los hombres de Dios. Hay gente que no captura los tiempos. Hay gente que no pacta con Dios. Hay gente que no se mueve en los niveles espirituales de pactar la palabra, de traer al altar una ofrenda de pacto y de comprender que en estos tiempos Dios se está moviendo en otra dimensión. Diga conmigo, Señor, dígalo fuerte, Señor, en este tiempo voy a romper mi bolsa. Dios te llama a nacer a una nueva etapa. Cuando un bebé está dentro del vientre, está en un lugar estrecho. Cuando un bebé está dentro del vientre, está en un lugar un tanto incómodo. Mientras que es pequeño, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pero en el 6º, en el 7º, en el 8º, en el 9º mes, el bebé ya no puede moverse. Cuando Lucas nació, Lucas pesaba 6,50 kilos. Fue el super bebé. ¿Sí? Era un osito de peluche grandote así. La panza de mi pobre esposa era una cosa así. Sandra se sentaba y la panza con Lucas adentro le tapaba las rodillas. Nació Lucas y Sandra perdió 16 kilos de peso, 6 kilos de bebé, como 3 o 4 kilos de placenta, y durante los 9 meses se la chupó. Sandra estaba flaca así. Pero no se pudo dar vuelta a causa de su tamaño, a causa de su peso. Él quedó sentado y su cabeza estaba aquí arriba. Así que hubo que hacer una cesárea para que Lucas pudiese nacer. Cuando un bebé está en el vientre, es algo estrecho, es algo que te tiene prisionero. No sé si me estás entendiendo, te estoy hablando en términos espirituales. Tenés que cansarte de la estrechez, tenés que cansarte de estar atado, tenés que romper esos límites que te están sujetando a un lugar. Egipto era el vientre que tenía cautivo al pueblo de Israel. Israel tenía que cansarse de estar allí adentro. Israel tenía que decidir nacer. Y llegó el día en que iban a nacer. ¿Cuántos van a nacer en este congreso? ¿Cuántos van a nacer para llegar a las estrellas? ¿Cuántos realmente creen que van a alcanzar cosas grandes? Yo quiero que salgas de este congreso con una mente de ganador, con una mente de conquistador, con una mente transformada, de tal manera que creas que es posible ir a predicar. El pastor Ronnie decía, me voy a Enlace. ¡Wow! Y yo le puedo compartir, nos vamos a Miami. Digan, ¡wow! Amén. Y el pastor se va a Sudáfrica. Y el pastor Sebastián estuvo en Estados Unidos, en Sudáfrica, por Europa y por todos lados. Digan, wow, también ustedes. Solamente hay que creer.
Solamente hay que saber oír. Solamente hay que saber entender los tiempos. Y este es el tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo. Declárelo con fe. Este es el tiempo en que voy a romper la bolsa donde estoy metido. Voy a salir a una nueva experiencia. Tenés que cansarte de la derrota. Tenés que cansarte. Tenés que cansarte de la humillación. No podés seguir aceptando la humillación como parte de tu vida. No podés aceptar. Y no tengo nada contra las mujeres que van a hacer la limpieza a otras casas o a limpiarle la casa a otros. Por favor, porque la pastora Patricia en Estados Unidos lo hizo y Dios la honró y le puso en lugares altísimos por trabajar en el servicio, en la servidumbre dentro de una casa. Pero digan conmigo, ese no es el camino. Díganlo por favor, chicos, ese no es el camino. Vos naciste para gobernar. Vos naciste para estar arriba. Vos naciste por Dios para equiparte. Dios te quiere formar de tal manera que yo quiero verlos a ustedes dentro de 10 años siendo esos jueces, esos directores de hospitales, esos gerentes de las empresas, esos médicos, esos abogados, esos contadores, esos profesionales del reino. Porque vos no te podés quedar con una mentalidad de Egipto. Vos no te podés conformar en vivir una vida de mediocridad. Hay que transformar la sociedad y hay que meterse adentro de la sociedad. Tenés que cansarte de la pobreza. ¿Saben cuál es mi ministerio? Mi ministerio se lo defino en 2 palabras. Dios me encargó 2 cosas. La primera, erradicar la pobreza. La segunda, desatar la sabiduría. La pobreza económica no es de Dios. Vuelvo a decirles, la pobreza económica no es de Dios. Y a menos que ustedes adquieran sabiduría, a menos que ustedes puedan entender que no hay que conformarse con la cebolla y con la lechuga de Egipto. Como decía esta mañana, no sé si Sebastián o Ronnie o quién utilizaba esta expresión, y esa es la verdad. Ustedes, jóvenes preciosos, si hasta ahora, si quieren que hablemos de pobreza, les puedo contar, anduve por esa vereda. Si quieren que hablemos de dolor, les puedo contar, anduve por esa calle, conozco esa esquina, estuve parado en ese lugar. ¿Querés que hablemos de experiencias dolorosas en la vida? Tengo cientos para contarte. Vos no me podés decir a mí, ay pastor, porque usted no sabe que vengo de la familia más pequeña. Mi familia no tiene economía, mi familia no tiene nada. Somos una familia pobre. En mi casa conocí las zapatillas nuevas. Recién a los 9 años me compraron un par de zapatillas nuevas. Y a veces le cuento a la iglesia, eran unas zapatillas que no sé si vendrán, pero en aquellos años 73, 74, se llamaban Flecha Juventud. Eran unas zapatillas azules y blancas con una punta de goma así. Pastor, usted las habrá usado, la flecha. ¿Alguien más usó la flecha o la pastora y yo nada más? ¿Saben que la publicidad de esta propaganda de estas zapatillas era un hombre malabarista caminando sobre un alambre? Y él salía con su barra en el circo, caminando sobre el alambre así, haciendo malabarismo. Entonces la televisión le enfocaba la zapatilla y decía, esto lo puede hacer porque tiene en sus pies Flecha Juventud. Entonces yo, viendo esa televisión, me subí al techo de mi casa, agarré un palo de escoba y comencé a caminar por el alambre de la ropa de mi madre. Y di un paso y el alambre se movió. Y cuando puse el segundo paso no fue el paso de sabiduría, porque se cortó el alambre y allá fue Miguel contra el piso. Pero siempre tuve en mi corazón, cuando le conocí a Sandra,
trabajaba en una empresa telecom, pero cavando zanjas con una pala, y hacíamos unas zanjas de 40 centímetros de ancho y 2 metros de profundidad, y el barro nos daba hasta acá arriba, y estaba todo el día con la pala tirando tierra para arriba. Y yo no le había dicho a Sandra que trabajaba en esa empresa, y Sandra venía un día en bicicleta con una de sus amigas, y estaba yo allí tirando tierra para arriba con la palita, y tiraba tierra. Y cuando la vi venir a Sandra, dije: Dios mío, ¿qué hago? Me va a ver, se me desarma todo lo que yo era, todo lo que yo pensaba. Y entonces, ¿saben? No me quedó otra más que tirarme al barro y taparme allí con el barro. Así que cuando me levanté era todo barro. Y cuando me levanté del barro dije: si es verdad que hay un Dios, nunca me voy a olvidar. Te animo a que lo desafíes a Dios, que lo pruebes a Dios. Y yo dije: si es verdad que hay un Dios que me ama y que escribió un poema para mi vida, nunca más, nunca más, nunca más quiero esto para mí, porque yo nací para las estrellas. ¿Y saben qué? Me metí a estudiar y me preparé y me capacité. Y ¿saben una cosa? Llegué a ser gerente del centro médico de la ciudad de San Francisco. 400 médicos bajo mi gerencia, 4 clínicas, 16 millones de dólares por mes facturábamos. Manejaba 160 obras sociales, manejaba todo un servicio de ambulancias, el club de los médicos. Viajé por donde quise, las veces que quise, estuve en los mejores hoteles, comíamos y mi esposa no sabía lo que era ni sábado ni domingo cocinar en la casa, porque comíamos en restaurante y los sábados salíamos de compra y salíamos a donde queríamos, y jamás nos faltaron las vacaciones. Conocimos de una punta a la otra de Argentina, viajamos por todo el país, disfrutaron nuestros hijos y crecieron, porque el Dios de lo imposible, si tú te atreves, Él te ayuda a romper los límites de tu estrechez. Él te ayuda a romper las barreras de tu pobreza, y Él te enseña a caminar con pasos de fe y con pasos de sabiduría. Y si tú empiezas a ver y empiezas a profundizar, y si comienzas, mueve tus pies allí: Señor, en este tiempo voy a caminar en fe y en sabiduría. Dilo, voy a caminar en fe, en sabiduría. Voy a dar pasos que me lleven, voy a subir la escalera del éxito. Dígalo: voy a caminar hacia mi cima, voy a llegar a grandes cosas. Dios tiene grandes sueños para ti. Y un día, de allá de poner cables para Telecom, terminé en el puesto de gerente de Movistar Telefónica de España. Porque Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Amén. Dios dice que tenés que cansarte de la estrechez de tu vientre. No naciste para estar en la opresión, no naciste para estar en Egipto, no naciste, aunque tu familia sea la familia más pobre, aunque tu hogar sea el hogar más dividido, aunque estés más solo que Adán en el día de la madre o en el día del padre. Bueno, el padre tenía un Padre Dios. Aunque no tengas nadie con quien compartir, vos naciste al igual que yo y los pastores para las estrellas, para cosas grandes, para el éxito, para la libertad, para la abundancia. Éxodo 12:40 dice lo siguiente: el tiempo que los hijos de Israel habitaron fueron 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y digan conmigo: en este día, todos los que estamos aquí decidiremos salir de la tierra de Egipto. Amén. Dice: todas las huestes decidieron, vivieron como esclavos, hablaban como esclavos,
Mira, tú vas a tener que cambiar tu manera de hablar. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Tú tienes que aprender a orar por cosas grandes. Yo me siento brasilero, porque yo siento un corazón que ellos se sienten, nacen creyendo que son los más grandes del mundo. Yo lo creo, porque yo me siento igual que ellos. Yo me identifico con ustedes internamente. Amo a Argentina, indudablemente, que es nuestra tierra, pero mi espíritu siempre sueña cosas grandes. Y tuve que aprender a cambiar mi manera de pensar. Por eso cuando le enseño a la gente a orar, le digo, pida, y pida lo grande. ¿Quién necesita un auto? Pídalo, y pídalo 0 kilómetros. Le puedo asegurar, y doy testimonio, allá afuera está la Ranger. Dios la trajo 0 kilómetros, Dios me la puso en la mano, solamente abrí mi boca porque caminé en fe. Y Dios responde la oración de fe, siempre. Pero no le diga a Dios, dame un autito. No. Viene tu camioneta, pastor. Santiago del Estero necesita que tengas así una camioneta. Viene. Cuando vuelvas de Costa Rica te van a sorprender. Te van a sorprender. Te van a sorprender. Pero hay que tomar decisiones. Ellos hablaban como esclavos, se movían como esclavos, se vestían como esclavos, tenían mentalidad de esclavo, dormían como esclavos, se bañaban como esclavos. Por eso, jóvenes preciosos, yo les animo a que cuando ustedes ministren a Dios, estén como estaban los jóvenes anoche, vestidos en la excelencia, vestidos en la grandeza, vestidos en el nivel, porque cuando nos vestimos, nosotros nos compramos la ropa no para ser visto por los hombres. Cuando nos compramos la ropa nueva, cuando nos adquirimos cosas nuevas, todo es para impresionarlo a Dios, porque a Él le venimos a coquetear, porque a Él lo venimos a cortejar, a Él lo venimos a enamorar, a Él nos venimos a mostrar. No dice la Escritura para ser visto por los hombres, sino para Dios. Cambie su manera de vestir, cambie su manera de ser, cambie su manera de sentarse, su manera de agarrar los cubiertos, su manera de beber, cambie su manera, cambie su vocabulario, cambie todas las cosas. Usted ya no puede ser el mismo. Yo no admito, y no lo tomen a mal, pero no admito que estos jóvenes rockeros se llaman cristianos, son cristianos, están en Cristo, pero no cambian su aspecto exterior. Dice, no, porque así nos identificamos con los rockeros. No. Tiene que haber un cambio en su vida. Si yo me hubiese dejado el pelo largo, si yo hubiese seguido en Cristo con mis cadenas, con mis botas de cuero, con mis pantalones todos rotos, con mi manera de vestir toda desalineada, con mi olor a segundo tiempo y tercer tiempo sin bañarme, ¿sí? Adolescentes, hay que bañarse. Digan amén. Digan amén, los adolescentes, hay que bañarse. Digan conmigo, hay que salir de Egipto. En Egipto hay olor a mugre. Jovencitas, ordenen su cuarto, su ropa, su aspecto externo. No se hagan como los del mundo, sino que renuévense en el pensamiento, en la forma de ser, para que ustedes puedan mostrar que Cristo transformó sus vidas por dentro. Quizás ya llevas muchos años viviendo en estrechez, pero en esta tarde vengo a decirte que este tiempo pasa.
El tiempo de tu alumbramiento llegó. Quizás tenés 13, 14, 15, 18, no sé la edad que tenés, pero el tiempo de escribir una nueva historia, el tiempo de comenzar un nuevo camino, el tiempo de emprender una nueva etapa en tu vida ha llegado y está aquí, ahora. Este es el tiempo. Dice que salieron de la tierra de Egipto, y la palabra salieron es la palabra hebrea Hasab, J-A-S-A-P. Esta palabra significa abandonar. Digan conmigo, abandonar o abortar. Díganlo conmigo, abandonar o abortar. ¿Saben? Dios lo envió a Moisés a provocar un aborto. Dios lo envió a Moisés a provocar un aborto en la tierra de Egipto. Pero no es la clase de aborto para muerte que ustedes están pensando o conocen, sino que Dios lo provocó a Moisés para que provocase un aborto y para que ellos abandonaran a Egipto. Y yo en esta noche quiero provocarte un aborto en tu vida. Yo en esta noche quiero que vos entiendas que tenés que decidir conmigo salir de la pobreza, salir de la ignorancia, salir de la escasez, salir de la tristeza, salir de la amargura. Vos tenés que decidir, y yo vengo de parte de Dios a decirte que quiero ser tu partero para llevarte y ayudarte a parir una nueva historia en tu vida. Yo quiero ser ese instrumento. ¿Y saben qué? El faraón endureció el corazón y Dios estaba decidido a bombardear a Egipto, y le empezó a bombardear el vientre con las 10 plagas. Deja ir a mi pueblo. Y el vientre decía, no te voy a dejar. Y yo en esta noche vengo a decirles que la sabiduría viene sobre sus vidas, pero la ignorancia dice, no te voy a soltar. Vengo a decirles que Dios les dice, de parte de Dios vengo a decirles como profeta, que hay un camino de riqueza, que hay un camino de prosperidad, que hay un camino de grandeza, que hay un camino de poder. Pero yo sé que la escasez te quiere retener. Yo sé que tu mente todavía tiene la estructura que piensa como pensaba Saúl. Yo que soy de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, yo que soy el más insignificante de todas, de la tribu de Benjamín, a mí me vas a hablar vos, Dios, yo voy a ser rey. ¿Acaso Dios está loco? ¿Acaso Dios se confundió? Yo no soy preparado para rey. Y Dios le dijo, sí, vos sos el hombre que yo voy a poner por rey. Y aunque estaba escondido detrás de las cabras, y aunque estaba lleno de miedo, aunque estaba cargado de temor, Dios lo había visto como te está viendo a vos, te está viendo. Y yo sé que Dios está trabajando en tu vida, y yo sé que Dios ha traído tu vida a este lugar, porque Dios te quiere hacer nacer para grandes cosas. ¿Cómo es tu nombre? Cristian, levanta tu mano, Cristian. Te digo de parte de Dios. Cristian, te digo de parte de Dios. Dios escribió. Estoy viendo hojas en un libro que se dan vuelta. Estoy viendo tu vida de aquí a 5 años. Vi 5 hojas que pasaron. Escucha. Escucha, por favor, Cristian. Ponte en pie, por favor. Estén orando, por favor, porque viene una palabra rema sobre tu vida, Cristian. Señor, en el nombre de Jesús, dentro de 5 años, Cristian, en este tiempo Dios te va a trabajar tu corazón, pero te veo subiendo a un avión. La bandera que está dibujada en el ala del avión es un país de Asia. Dios te está llamando a las misiones. Dios está preparándote tu corazón
Dios va a traer cambios significativos en tu matrimonio. Dios va a traer un proceso de cambios importantes en tu vida. Y en los próximos años vas a ser enviado a otras tierras a llevar la palabra. Yo te veo subiendo a un avión. Te veo cómo despega. Allí lo estoy viendo. Mira, yo sé, te vas. Vas a estar un tiempo bastante largo fuera del país. Vas a estar sirviendo a Dios en otras naciones, pero va a ser el lugar exacto. Dios te va a marcar en tu corazón, en tu intimidad, en estos días. Cuando vos te metas allí a orar, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios hablará a tu corazón y será tan fuerte su visitación que va a ser tan grande que Dios te va a dejar una señal en tu casa. Fuerte. ¿Por qué no bendecimos a Cristian? Dios va a trabajar en su vida. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo creo que Dios lo está sacando de los lugares estrechos. Yo sé todo lo que ha pasado en su vida. Puedo leer a través de la ciencia lo que Dios operó. Está sanando. Él ha sufrido muchísimo. Ha pasado por etapas durísimas. Su niñez ha sido tan difícil. Cristian, mírame un segundo. Aunque te sientes un gusano, Dios dice que te va a convertir en una trilladora nueva. Dios te dice: no temas, gusano de Jacob. Yo te escogí, yo te tomé de los confines de la tierra, de la familia más pequeña, del lugar más insignificante de Córdoba, de ese barrio, de ese lugar. Dios te ha tomado porque tiene para ti una nueva historia, tiene para ti un nuevo curso, tiene para ti grandes cosas, grandes cosas. Digan conmigo: nací para las estrellas. Dígalo: nací para las cosas grandes de Dios. Nací para volar. Levante sus brazos, diga: nací para volar, nací para el mundo. Dígalo: este vientre de San Francisco, este vientre de Córdoba, este vientre de donde tú vives, dilo, vamos, confiésalo. No me va a retener, no me va a retener ni la pobreza, ni la ignorancia, ni la escasez, ni las dificultades, ni la familia. Nada ni nadie me podrá retener. Y si alguien se opusiere, declárelo: si alguien se opusiere, Dios, dígalo, Dios bombardeará a quien se oponga. Y si tiene que largar las 10 plagas, las 10 plagas las va a largar por vos. Pero que vas a nacer, que vas a ir, que vas a llegar. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Como estuvo con Moisés, así estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Y donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios te abrirá el mar. Y tú pondrás tu pie en tierra seca. Porque vienen grandes tiempos para ti. Grandes tiempos. Cierra tus ojos por un instante. Ciérralos e imagina. La imaginación es lo que Dios nos ha dado. Es de Dios. Imagínate ahora soñando tu nuevo tiempo. Tu nuevo tiempo. Imagina el día cuando recibas tu diploma en la universidad. Imagina la grandeza de tu estudio. Imagina tu consultorio. Imagina tu oficina. Imagina tu empresa. Imagina tu negocio funcionando, teniendo y dando trabajo, invirtiendo para el reino, siendo un hombre que estás sirviendo, dando. Aunque hoy tu comienzo sea pequeño, Jehová Dios dice que Él te pondrá en los lugares altos. Y aunque hoy te sientes cola, después de este congreso vos vas a decir: yo soy cabeza. Nunca más estaré abajo, siempre voy a estar arriba, porque yo nací para las estrellas, nací para la grandeza, nací para soñar en Dios. ¿Cuál es tu vientre hoy? ¿La pobreza? ¿La enfermedad? ¿Las crisis familiares? ¿La servidumbre? ¿El trabajo duro?
Moisés fue enviado y Dios quiere producir rompimientos en este tiempo. Dios quiere producir cambios radicales en este tiempo. Y Dios va a obligar al sistema. Escuchen, chicos, Dios lo va a obligar al sistema. Dice que el mundo tiene un espíritu, se llama el espíritu del anticristo. Ese espíritu ya está operando. Pero ¿saben en quiénes operan? ¿En quiénes opera este espíritu del anticristo? ¿En quién, pastor? En los hijos de desobediencia. ¿En quién opera? En los hijos de desobediencia. Pero nosotros vamos a caminar en obediencia, ¿no? En sujeción a la voz profética, en sujeción al tiempo de Dios. Dios va a hacer que la pobreza, Dios va a hacer que la amargura, Dios va a hacer que la enfermedad, Dios va a hacer que te tengan que soltar. Dios te va a llenar tanto de su presencia, Dios te va a llenar tanto de su gloria, Dios te va a visitar en tu habitación y va a ser tan grande su Shekinah, va a ser tan fuerte su poder que va a decir la enfermedad: me tengo que ir de este cuerpo. La pobreza va a decir: me voy a salir de este cristiano porque ya no lo puedo retener. La ignorancia te va a tener que abandonar porque vas a estar lleno de sabiduría, y entonces ella va a tener que decir: ya no puedo contra este cristiano, me venció, me voy, lo suelto, lo dejo ir, voy a caminar en grandeza. Hermanos, hijitos amados, saben que los amo como hijos. Ustedes lo saben, son mis hijos amados. Escuchen. Escuchen, escuchen. Dios te soñó para cosas grandes. Dios, un día en su eternidad, le dijo a un ángel: toma una pluma, siéntate a mi diestra, ahora te voy a hacer un dictado. Y empezó a escribir. El día 29 de septiembre del año 1964 después de Cristo, va a nacer en una ciudad llamada San Francisco un joven al cuyo nombre le van a poner Miguel Ángel, que significa el enviado de Dios. Y a ese joven llamado Miguel Ángel le voy a hacer vivir cosas extraordinarias, cosas que jamás él pensó, jamás imaginó, jamás le subieron en sus pensamientos. Y aunque él crea que en su gran locura